Hola a todos. Os traigo en esta ocasión una conferencia impartida por Josep Guijarro. Yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis. Si os gusta el misterio, bueno, pues sabéis que es un ufólogo, escribe en una revista de misterio. Es natural de Tarrasa, Cataluña, pero ahora está viviendo en Madrid. Y ayer nos dio ayer día, creo que fue 19, efectivamente ayer día 19 di una conferencia en el Centro Espírita de Madrid, que es un sitio con gente muy maja, ¿no? Que está en la calle Montera 34, cuarta planta. Bueno, es un sitio extraordinario porque es el centro de los espiritistas de Madrid, ¿no? Tienen siempre un montón de conferencias y de actividades gratuitas. Y antes de empezar esas conferencias, pues hacen lo que ellos llaman pases, ¿no? Que es, bueno, pues algo tan curioso como que vas entrando en una habitación cerrada, ¿no? Va entrando, la gente hace cola delante de la puerta de la habitación, entran de 4 en 4, te sientas en unas sillas, las 4 personas que van a recibir los pases se sientan en una silla, cada una de ellas, y delante tienen otras 4 personas, me imagino que pertenecientes al centro espírita, ¿no? Espiritistas ya, digamos, reconocidos o con experiencia, y se procede al pase, ¿no? El pase, bueno, pues es una experiencia que no sé si contárosla, porque, bueno, nada, tampoco es que sea, pero yo os recomiendo que vayáis y toméis esa experiencia, que yo creo que va a ser bueno para vosotros, y no os la voy a contar, ¿vale? Porque creo que es bueno que lo experimentéis por vosotros mismos. Nada, no dura mucho. Y luego seguidamente pues empieza, una vez que toda la gente de la cola pues ha pasado por los pases, empieza la conferencia, ¿vale? Y en este caso hablaba Josep Guijarro, y el hombre, bueno, pues le había ocurrido un imponderable, como diría el sabio del Guadarrama, y es que se había olvidado el pendrive con las fotos. Iba a hablar sobre los círculos de las cosechas, que es un tema extraordinario, y bueno, pues había ocurrido eso. Claro, al no haber fotos de los círculos de las cosechas, pues cómo va a dar la conferencia sobre los círculos de las cosechas, lógicamente pues no podía ser. Y entonces pues nos dio a elegir entre 2 temas, Egipto o novedades ovni, ¿no? Entonces, bueno, se pasó a votación y al final, vale, le dijimos que diera como 2 medias conferencias, ¿no? Media hora hablando de Egipto y media hora hablando de los ovnis, de novedades ovni, ¿no? Lo último que se ha visto. Bueno, pues al señor Josep Guijarro le quedaron 2 medias conferencias de 10, y es justamente lo que os voy a poner a partir de ahora, ¿no? En cuanto termine yo esta pequeña charla, os entrará seguidamente a la conferencia. A ver, la he cogido con mi móvil así al aire, ¿no? Al vuelo. Luego la he editado, claro, con el Adobe Audition para que aquello se oiga mejor y tal. Yo os recomiendo que le subáis el volumen a vuestro equipo de audio donde estéis escuchando esto, y si podéis escucharla con cascos, como yo decía al principio de mis posts allá por hace algún año que otro, si la podéis escuchar con cascos, mejor. Y si puede ser de noche, mejor, porque yo creo que es un tema en serio. Es media hora, se hace cortísima la media hora de cada tema. El tío nos va a dar además 2 o 3 primicias que van a salir dentro de poco en los medios de comunicación, y merece mucho la pena. Iba a contaros algún detalle. Bueno, en el tema de los ovnis, pues él emite él, como sabéis, es partidario de la hipótesis extraterrestre, y él emite pues una ¿cómo os diría yo? Una hipótesis nueva, ¿no? Sobre que los ovnis, a la luz y a tenor de lo que están, de las informaciones y de los casos que estamos teniendo, pues vendrían a ser como
bandadas de robots dirigidos por inteligencias artificiales, porque claro, excluyendo la tremenda imposibilidad del viaje. Y bueno, pues todos estos WAPs que vemos que desaparecen, estas pequeñas bolas, serían un poco pues todas estas inteligencias artificiales robóticas que estarían explorándonos, ¿no? Y en fin, y da otro montón más de información y de detalles, y incluso un personaje de nivel en los Estados Unidos que afirma que los ovnis están aquí, o sea, que los extraterrestres están aquí. O sea, este no dice lo de la inteligencia robótica, este dice que están aquí. En fin, de Egipto, ¿qué os voy a contar? Se va a dar una noticia dentro de unos días que él nos ha adelantado y la podéis escuchar en la conferencia. Y yo, por mi parte, corto el rollo ya de una vez y os dejo con Josep y esta excelente conferencia suya. Keops, voy a llamarla Gran Pirámide, a secas, con una pantalla gigante, las banderas del país, de Egipto, para anunciar al mundo un descubrimiento singular. Un proyecto que lleva operando en Egipto desde el año 2015, se llama Proyecto Scan Pyramid, había hecho un singular descubrimiento, y no precisamente gracias a la técnica que ellos desarrollaron conjuntamente con otros 5 países y especialmente con una universidad de Japón que es la creadora de un método llamado la muografía, de hecho así suena, está feo, ¿verdad?, que consiste en una serie de placas que se instalan en los huecos, es decir, las cámaras que conocemos de la pirámide, y miden la cantidad de rayos cósmicos. Hay particularmente dentro de esos rayos cósmicos unos en particular que se llaman muones, que de ahí el nombre de muografía, que pueden determinar la densidad del espacio que atraviesan. Ahora mismo ustedes, yo mismo, estamos siendo bombardeados por esos rayos cósmicos y, dependiendo de la posición de cada uno, por ejemplo, aquella señora del fondo le tocan más muones porque está más cerca de la ventana que yo, que tengo un piso por encima, ¿de acuerdo? Es decir, que después un programa informático se encarga de ver en 3D cómo han ido esparciéndose esos muones a lo largo de la pirámide y detectan huecos. Huecos los que conocemos, es decir, la Cámara del Rey, que está situada a 100 metros de altura. La pirámide tiene 147. 100 metros de altura. Está ahí la Cámara del Rey, en lo que sería geométricamente el centro de la pirámide. La Cámara de la Reina, que no era para la reina, pero ¿saben por qué le llaman así? Es una curiosidad. Porque tiene techo a 2 aguas. Y tradicionalmente en Egipto, los techos a 2 aguas eran para las reinas, de manera que dijeron, pues esta es la Cámara de la Reina. Y la Cámara del Caos, que está justo debajo de la pirámide, es decir, en lo que es la estructura pétrea de la meseta de Giza, y que es una habitación inacabada, porque no está pulida, de hecho hay rocas de promedio, porque se fue cincelada, y se abre paso a una red de túneles inexplorados que llegan hasta la Gran Esfinge, que está unos cuantos metros más abajo. Lo que pasa es que cuando lo vemos en la tele parece que la cabeza de Kefren, ¿verdad?, esté justo delante de la pirámide de Kefren, pero allí hay pues, tranquilamente unos 300 metros entre un lugar y el otro, y otros 200, 300 metros hasta la siguiente pirámide. Pero vista desde el aire parece una historia planificada, ¿verdad? Porque además saben ustedes que Robert Bauval, que es un egipcio, que se educó en varios países, uno de los más eminentes egiptólogos que conozco, hace ya algunos años determinó que esa disposición vista desde el aire estaba emulando una fotografía del cielo en la Tierra. Ahora voy a ir a ello, pero voy a seguir antes con lo que les estaba contando, porque cuando analizan los rayos cósmicos que han quedado atrapados en unas películas sensibles y las llevan a Japón y entonces hacen una reconstrucción 3D, se dan cuenta de que hay una gran habitación en la que cabía un avión, imagínense,
47 metros. 47 metros, se dice pronto, que nadie conoce, ni se sabe por dónde se accede. Esto se dijo hace un par de años, en 2020, se dijo en 2020, es decir, hace 3 años, y nadie sabe cómo podemos llegar allí. Se sabe que hay un espacio, pero no se sabe cómo podemos llegar allí. Y las autoridades egipcias, con el principal responsable arqueológico, que es Zahi Hawass, llegó a ser ministro de Antigüedades en Egipto, pero durante la primavera árabe pues incluso llegó a la cárcel, llegó a prisión, ahora tiene otros cargos, pero sigue teniendo un peso enorme, de hecho fue responsable de la presentación, dijo que no iban a tocar nada que pudiera herir, que pudiera lastimar esa estructura que, no lo olvidemos, es la única de las 7 maravillas de la antigüedad que se mantiene en pie. La única. Ni el faro de Alejandría, en fin, es la única que se mantiene en pie. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han seguido investigando, no solo con mumografía, han añadido ahí técnicas de escaneo infrarrojo, que ya en 2016, justo un año de haberse iniciado el proyecto, ellos, cuando iniciaron el escaneo de pirámides, el scan pirámides, se fueron a Dashur. En Dashur está una pirámide que es muy parecida, se dice que es el ensayo de Keops, porque tiene la misma estructura interna, por dentro es idéntica, pero más chiquita. Y entonces, como allí sabían cómo estaba todo, probaron y todo funcionaba, detectaron perfectamente las oquedades que ellos sabían históricamente que existían, las que eran conocidas, y entonces presuponían que eso debía llevarse a cabo en la meseta de Giza. Y además probaron esta otra técnica, la de los infrarrojos. Y ya en 2016 decían que tras los chevrones, ahora me explico qué es esto, había algo, había una irregularidad, que ahí la temperatura era distinta de lo que esperaban. ¿Qué es esto de los chevrones? Seguro que si cierran los ojitos y hacen un ejercicio de imaginación, e imaginan la gran pirámide de Keops, saben que cuando uno va a entra pues aproximadamente unos 4 metros por debajo de unas estructuras en forma de 2 piedras, que en realidad son 4 piedras, 2 y 2, que están así formando un triángulo, y se llaman chevrones porque son igual que la marca Citroën, que son chevrones, entonces eso, de ahí el nombre. Esos chevrones originalmente estaban tapados, porque piensen ustedes que la pirámide ha sufrido a lo largo de 5.500 años una serie de avatares. Primero, terremotos, y el más dañino de todos fue que el periodo islámico hizo que todo el revestimiento fuera aprovechado de la pirámide para construir las mezquitas del Cairo. Imagínense ustedes lo que desarmaron para poder armar la mayoría de esas mezquitas. De manera que lo que estamos viendo, a pesar de lo portentoso que es, no deja de ser una mínima parte muy pequeña de lo que realmente debía de ser la pirámide. Y esos chevrones estaban ocultos, porque cumplen, dicen los técnicos, una función de descarga. Piensen que estamos hablando de 2,5 millones de bloques de piedra. De bloques que pueden estar pesando alrededor de los 800 toneladas, 80.000 kilos. ¿Vale? Y que es verdad que a medida que van subiendo, las piedras son más pequeñas, pero aún así hay que mandar cojones para poder mover toda esa masa. Y lo que es más importante, me decía Jean-Paul Boval, que es el hermano de Robert, él es arquitecto, decía, yo solamente el hecho de que eligieran el único punto en el que no se iba a hundir eso, porque claro, estamos hablando de 2,5 millones de piedras que se hubieran hundido en el desierto. Y sin embargo, eligieron el punto geológico adecuado, porque es la superficie es pétrea para que aquello no se hundiera. De manera que piénsense ustedes en el ser humano que hace 5.500 años, agrícola, sin formación técnica,
sin conocer la rueda, sin conocer la polea, con herramientas de cobre. ¿Cómo hicieron eso? Es un misterio. Que si queréis, también podemos hablar de ello. Pero no quiero desviarme. Al detectar esa irregularidad, resulta que los técnicos utilizaron la laparoscopia. Seguro que aquí algunos han operado gracias a eso, ¿no? Esas camaritas que tienen unos 5 milímetros aproximadamente, y por un agujerín hicieron pasar esa microcámara y ver qué había al otro lado de los chevrones. Y descubrieron un túnel de 9 metros que no se sabe dónde conduce. Porque, y ahora les doy una primicia, digo primicia porque va a salir publicada dentro de unos días en la revista Año Cero, en portada, pero se la anticipo aquí por primera vez. Hay una puerta que tiene 2 focos derretidos. Y esto de los focos derretidos, que miren, me ponen los cartas, me pone moto porque en 1993, miren si ha llovido, bueno, no ha llovido porque estamos así, pero miren si ha pasado tiempo. Resultó que un ingeniero alemán, sobre pretexto de ir a limpiar lo que llaman canales de ventilación, abro paréntesis, dicen los arqueólogos que la Gran Pirámide es una tumba, ¿no? ¿Para qué quieren respirar los muertos? Misterios. Esos canales de ventilación, él había diseñado un robocito porque tienen, es esto, son unos 20 por 20, como una losa de los baños antiguos, ¿verdad? Metió un robocito en un ángulo de 52 grados, que se dice pronto, y topa con algo. Como llevaba una cámara, pudo ver que había una puertecita de 20 por 20 con 2 pomos derretidos. Dijo, qué gran descubrimiento. Cuando aquello lo puso en conocimiento de las autoridades, le dijo, porque claro, él lo dijo a la prensa, Zahi Hawass, ¿saben quién es, no? Es el señor del sombrero que sale en todos los reportajes de National Geographic. Este es quien manda, es el faraón, te llamamos así. Entonces dijo, te has saltado el conducto, tú no puedes pisar Egipto. Y le quitó la investigación. La subió él. No solo eso, sino que autorizó, previo pago, claro, a National Geographic a que emitiera en directo. Yo no me creo que fuera en directo, porque yo estaba ya explorado en el que he explorado, a emitir en directo las imágenes de ese robot. Y se hizo un robocito que llamaron Jedi. No era por la guerra de las galaxias. No, Jedi era por el nombre del mago que supuestamente ayudó a Keops a crear el diablo. Se llama así, hay una inscripción. D-J-E-D-I. Claro, traducido, porque los egipcios escribían en jeroglífico. Pues el Jedi, el Jedi tenía una particularidad que no tenía el U-Out, que era el nombre del robot del ingeniero alemán. Y es que llevaba un barreno, una pequeña broca, ¿verdad?, capaz de hacer un agujerillo y meterle la camarilla para ver qué había al otro lado. Así no estropean nada. Y cuando llega arriba, 65 metros, tarada, mete la cámara y ¿qué hay al otro lado? Otra puerta. Y ahí nos quedamos, no sabemos qué hay. Pero debe tener una importancia, porque si no, no pones puertas. Y además con los pomitos derretidos. Ostras, por mucho cobre, 5.500 años derretirían esos pomos. No es otro material. No lo sabemos. Estos agujeritos. No les he dicho que en este espacio de las puertas, que es aproximadamente de 1 metro, no llega a 1 metro, el robot, que lleva una cámara con gran angular, percibe que hay unos grabados. Y ya les puedo decir que no los hicieron los extraterrestres. Porque son 3 números
que marcan en codos, que es el codo real, era la medida egipcia, de aquí a la cámara, 65 metros. Eso es lo que dice ahí. Es decir, que aquello debía ser la probada, me imagino yo, para que hicieran esa historia. Es fascinante, porque ya sabemos que eso no lo hicieron los extraterrestres. Nos hicieron al menos alguien que sabía jeroglífico y que es, por lo tanto, debemos inferir que era egipcio. Pero lo hicieron hace 5.500 años o tiene una mayor antigüedad. Si tiene una mayor antigüedad, no puede ser cobre, porque el cobre empieza a fundirse alrededor del 3000, 3500 antes de Cristo. Pero veréis que esto no encaja con otras cronologías. Por ejemplo, esta exploración se hizo en el canal norte de la Cámara de la Reina, porque el canal sur, que es igualito, como pasa por debajo de por encima de la Gran Galería, hace una especie de subidita y luego hay un giro. Ya la hemos cagado porque ahí no hay espacio para que el robot pueda pasar. Y es en ese trozo donde en el siglo XIX Jean Dixon hizo un descubrimiento singular. Antiguamente las exploraciones tenían que ser muy rudimentarias. Hoy tenemos tecnología, tenemos robots, tenemos muones, tenemos infrarrojo, tenemos un montón de herramientas, pero en el siglo XIX, que es la eclosión de la egiptología, lo que ocurre es que todo esto no estaba al alcance. Entonces, ¿qué hacían? Utilizaban dinamita y utilizaban barras. Una barra metían por ahí para ver si había algo. Algún ratón había caído, con lo cual sabían que aquello comunicaba con la historia. Y en una de esas metidas de la barra metálica, clavan 3 objetos. Una bola de diorito, de este tamaño. Un gancho, también de diorita, y de cobre, perdón, y un trocito de madera. Madera. Muy importante, porque la madera tiene una característica. Al ser orgánica, absorbe CO2. Y podemos datarla por radiocarbono. Magnífico. Claro, pero en el siglo XIX no existía el radiocarbono. ¿Qué pasó con esas reliquias? Se llaman reliquias de Dixon. Pues que se las llevó, como él era británico, al Museo Británico. Lo del expolio y esas cosas es otro capítulo aparte. Y allí durmieron el sueño de los justos durante mucho tiempo, hasta que llega la tecnología y dice: oye, ¿os acordáis de la madera? Pues vamos a examinarla. Buscan en el catálogo dónde están, porque esos objetos no estaban expuestos como tantos y tantos grandes tesoros. Están almacenados, quién sabe dónde. Pues dice: vamos a buscarlo, miran en el catálogo, pues está en la estantería tal, allí, y hay 2 de las 3. Está la bola, está el gancho, y where is la madera de los cojones. Bueno, pues 70 años después, 70 años, se ha encontrado la maderita. Y estaba en una caja de puros que tenía el conservador del museo en una caja de puros anacarada con la bandera egipcia. Y mientras estaban haciendo limpieza, dijo: uy, una bandera egipcia. Y al abrir descubrieron ahí el trocito de madera. Se ha datado, se hizo el año pasado. No encaja con Keops. Y esto es muy interesante, porque este descubrimiento del que les estoy hablando está abriendo la ilusión del mundo ortodoxo, porque creen que van a encontrar la momia de Keops. Yo me llevaría una tremenda desilusión, voy a ser digno. Por un lado me haría mucha ilusión porque dirías: caramba, es el descubrimiento tal vez más importante que el hallazgo de Tutankamón, ahí con todos sus tesoros. Imagínense ustedes, ¿no? Keops, constructor que ha movido más piedras en todo Egipto. Pero por otro, digo: si hay un muerto ahí, si hay una momia, se van a la porra lo que yo llevo manteniendo durante 30 años, que es que aquello ha sido revolucionario. Porque, vamos a ver, ¿saben ustedes cuántas momias se han encontrado en una pirámide?
Echamos números. Bueno, Fuera de 3, la... 4, 5, 10. Ninguna. Fuera. ¡Ninguna! ¿Quién ha dicho ninguna? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿por qué decimos que son tumbas? Porque encontramos ahí en las paredes loado al faraón en su viaje al inframundo para revivir como una estrella en el firmamento. Pues nosotros tenemos muertos en las iglesias y tenemos muertos en las catedrales y nadie les llama cementerios. Son templos, ¿verdad? Y se entierran allí porque es un lugar sagrado. Yo pienso que la pirámide es lo mismo. En realidad pienso que es una máquina de convertir a un ser inerte, porque acaba de morir, en una estrella del firmamento. ¿Qué es lo que dicen además los textos de las pirámides? Miren, la concepción del espíritu de los egipcios, y este es un tema que os apasiona, eso es espiritistas, que hay un centro espiritista, que por cierto, Tutankamón se aparecía en las sesiones espiritistas del siglo XIX. Mira, a ver si viene por aquí. Que venga, que venga. Pero igual no lo entendéis, porque habla muy bien. Bueno, el caso es que los textos de las pirámides hablan que digamos, la función del muerto después del pesaje del alma, ellos se enfrentaban a una cosa que además ha estado representada en el cristianismo. ¿Alguno de ustedes ha estado, por ejemplo, en Santa María del Cenar de Francia? Bueno, Santa María, el tímpano de esa catedral, que es una catedral gótica, tiene un pantocrátor con sus manos extendidas, como ahí limpiando rayos, ¿verdad? Y a la izquierda de Jesús hay una escena muy particular, y es que se ven las almas haciendo cola para entrar al purgatorio, que también hermana podemos que tengamos que hacer cola hasta cuando no morimos. Están haciendo cola para entrar al purgatorio y allí hay un ser, ¿verdad? Bueno, el ser está en la versión egipcia. Hay un tipo que tiene una balanza al lado, el tipo está así como en una actitud de oración, como mirando a Jesús, y al otro lado hay una figuera con las fauces abiertas, ¿no? Esta es la escena del pesaje. Y es muy curioso porque cuando tú ves el libro de los muertos, estás viendo al faraón. Mire, les voy a dar una clave para que sepan, cuando vean que has sido un tío bueno, hay que pesar tu corazón. Si tu corazón resulta que pesa menos que la pluma de Mat, que es la justicia, si has sido un hombre bueno, bondadoso, has hecho buenas obras, no has sido un hijo de puta durante tu vida, pasarás. Pero si no, y ahí está un cocodrilo con las fauces grandes, tu alma será devorada y no verás la luz del sol. ¿Vale? Bueno, esta es una de las partes del ritual de resurrección de los egipcios, pero es que resulta que cuando pasaban, iban al otro lado, que además los faraones lo hacían cargados de euskeptis, que eran unas estatuillas que para que no ocurrieran decían euskepti, entonces hacía el trabajo euskepti. Cada uno tenía su especialización. Si se tenía que lavar los dientes, el otro los dientes. Si tenía que lavar la ropa, el otro. Esto es fantástico. Esto sí que es derrochar euskeptis. Bueno, pues la misión última era resurgir como Ra, como el sol. Toda la mitología egipcia se basa en la Eneada, en los 9 dioses primigenios: sol, el agua, la tierra, el viento, las estrellas. Esos son los dioses primarios que tienen forma semi-humana. Son mitad hombre y mitad animal. Es muy curioso, porque a estos seres, que los imaginamos como mitos, los imaginamos pues como Thor, ¿no?, en la mitología nórdica, o como Diana, o como Apolo, podrían tener una representación física. Me explicaré. En Italia se conserva lo que se llama el Canon de Turín. Se trata de un documento administrativo muy deteriorado, de hecho son 164 trozos, que está expuesto allí en una vitrina y que tiene una cronología de faraones, desde Menes,
Narmer, como también se les conoce o bien por el nombre latino o por el nombre griego. Desde Menes hasta los Ptolomeos, que son los últimos, porque a partir de ahí Roma se hace con Egipto y desaparece el esplendor. El esplendor faraónico, que Roma nos ha dejado muchas cosas, ahora podría hacer aquello de Monty Python. ¿Y qué nos han dejado los romanos? Pero bueno, no es el caso. La vida de Brian nos la recomiendo. Y resulta que esa lista, con todos los faraones, con sus años, coincide exactamente con la cronología que tienen los egiptólogos. Dice, esto confirma todo. Pero, por el otro lado, se dice que antes que el primer faraón, gobernaron Egipto durante 11.000 años los compañeros de Horus. Unos seres, mitad hombre, mitad animal, que reinaron Egipto y le dotaron de conocimientos. Ahora sí que podría pensar en extraterrestres. Ahora podría hilar la historia, pero aún voy a continuar por aquí. Porque es que además es cotonudo. Cuando uno bucea en las raíces de todo, se lleva sorpresas. A veces buenas y otras no tan buenas. Esta no sé cómo calificarla. En el último viaje estuve acompañado de un buen amigo, doctor en antropología y especialista en el periodo predinástico, en el de antes de los faraones, que es el doctor Yasser el-Laiti. Que me perdone porque no sé egipcio y el nombre pues igual se pronuncia de otra manera. Yo le llamo Yasser y nos entendemos magníficamente. El caso es que Yasser, que lee el jeroglífico, como yo leo el catalán, me llevó a uno de los templos laterales del templo de Philae. El templo de Philae está dedicado a Horus, perdón, a Isis. De hecho, el culto estuvo prácticamente hasta la Edad Media. Imagínense si se supervivió ese culto allí. Y yo siempre he ido allí porque en el Sancta Sanctorum, en el lugar más alto, uno puede ver una escena que le recuerda a las vírgenes sedentes, a las vírgenes negras, porque se ve a Isis amamantando a su hijo Horus. Y es una representación que después se cree que es el origen. Allí estuvieron los templarios, hay toda una historia maravillosa. Creo que hablé, no aquí, pero en el otro centro hablé con diapositivas viendo las cruces de los templarios de este. Bueno, el caso es que en esa capilla lateral el tipo dice, te voy a enseñar una cosa. Y me empieza a leer acerca de los compañeros de Horus, porque habíamos estado hablando de los seres supor, de esos compañeros de Horus. Y me dice que es una profecía en la que se dice que Horus nacerá de Isis, virgen, porque Osiris había muerto a manos de Set, de su propio hermano, y fue descuartizado. Ella reconstruyó todos esos trozos, menos uno. Se quedó sin pene. El pene, que lo perdió el pene. Y las lágrimas de Isis dan lugar a la crecida del río. Esa crecida regular es una bonita metáfora, ¿verdad?, de esa historia. Pero no nos vayamos. Dice, nacerá de una madre virgen, morirá y resucitará al tercer día. Será seguido por 12 compañeros de Horus y finalmente será crucificado. Yo dije, os juro, O sea, podríamos hablar de Jesús 3.000 años antes de Cristo. En Egipto está el origen de muchas cosas, de muchísimas, incluso de conceptos que han trascendido a otras civilizaciones como la mesopotámica o la sumeria. Yo creía que era al revés y estuve comprobando por mí mismo en cuevas que están en el desierto, en lo que es la muerte para los egipcios, expresiones de la Vía Láctea que después están siendo representadas, el drama de la Enéada, en fin, un montón de historias que después son heredadas en los cultos y que componen toda una mitología mucho antes de que los faraones existieran. Y si todo ese cuento de la resurrección de las almas ya había sido creado, podemos pensar que las pirámides ya estaban ahí. Claro, eso no pasaría por el descubrimiento.
con el descubrimiento que se va a hacer, porque en junio, se lo he dicho, pretenden hacer una nueva indagación no invasiva que determine cuál es la entrada a esa cámara grande en la que supone que están los tesoros. Yo siempre he pensado una cosa respecto a los tesoros, y es que ¿alguno de ustedes ha entrado en la Gran Pirámide? No. Bueno, ustedes saben, entras por un lugar que no es la entrada. Hay un califa en el año 880, Al-Mamun, que era un mamón porque a base de vinagre. ¿5 qué? Ah, que cambie. Bueno, pues sí, estoy a la mitad. Estoy a la mitad. Yo creo que está apasionante, ¿no? No, sigue. Sigue. No, que cambie. Sigue. Os decía que ahora me he ido, ¿ves? Ahora me he ido. Cuando entras en la pirámide, el mamón y el Cuando entras en la pirámide, Vinagre. entras por un agujero que ha hecho literalmente este hombre a base de vinagre muy caliente y de ir derritiendo literalmente las piedras y pegando martillazos, obviamente, ¿no? Y también yo lo pienso y digo, ostras, mira que hay superficie allí, para que eligiera específicamente el lugar exacto en el que después iba a coger el canal principal, que es un canal ascendente de 32 metros, de 1,20 por 1, con lo cual tú vas así, ¿vale? Con una pendiente enorme, vas sacando el bofe, hasta que llegas a la gran galería. ¡Pum! Te puedes poner de pie, el espacio es brutal, hasta que, de nuevo, aunque fume, los que no fuman, sacan también el bofe. Llegas arriba del todo, tienes que ponerte a 4 gatas para entrar a la Cámara del Rey. Y en la Cámara del Rey hay un enorme sarcófago de granito rojo llevado desde Asuán. Dices, ¿cómo entra por aquí? Dirás, bueno, claro, no haría falta que lo entraran. Igual lo dejaron, porque es de piedra, mientras lo construían. Muy bien, pero si es una tumba, como la de Tutankamón, tienen ustedes presente la cantidad de objetos que había, ¿verdad? No hay nada. Ustedes les ven subiendo el carro de caballos, subiendo los sarcófagos por ese tunelcito de... Hay algo que no cuadra. Aquello tenía otra función. Es más, ya que antes hablé de los canales de ventilación de Rudolf Gattenbeck, este ingeniero alemán, resulta que cuando uno hace una línea imaginaria de dónde salen esos puntos hacia el cielo, coinciden milimétricamente con los 9 dioses de la Eneada, que tenían su transunto. Por ejemplo, Sotis o Sirio era Isis, y ese agujero de la Cámara de la Reina va allí. Osiris también va a Orión. Es decir, cada uno de los canales, de los 4, están orientados a los transuntos, a su representación estelar. Y entonces dices, ¿y si realmente esos canales no eran para ventilar, sino para llevar el alma del faraón a las estrellas? Hay una cosa que hizo el bisabuelo de Keops, que es en la pirámide de Saqqara, la pirámide escalonada. En la cara norte hay, ahora de nuevo está, porque el revestimiento no está, queda como algo que parece anexado a la pirámide, pero aquello está unido a la pirámide. Hay como un cubículo, una habitación de piedra con 2 agujericos. Y si uno siente la curiosidad de mirar por los agujeros, se va a sobrecoger. Porque lo que encuentra dentro es una estatua de un faraón. Se llama Serdab. Esos Serdaps están mirando al lugar de las estrellas al que iba destinado. En este caso a las circumpolares, a la Osa Mayor. Y yo pensé, ¿puede que Keops hiciera lo mismo con la Gran Pirámide? Y fíjense, resultó que la única representación que tenemos de Keops es de este tamaño. Tú dirás, ¿cómo el faraón que ha movido más piedra de Egipto tiene este tamaño cuando si tú te vas a Busibel ves a Ramsés II enorme, o te vas a los colosos de Memnón y ves a Tutmosis III a 20 metros de altura? La tenía pequeña, esta
Pues, ¿y si eso fuera un ser raro? ¿Y si eso estaba destinado a estar en el agujerito mirando al lugar en el que el faraón tenía que ir? Bueno, ahí lo dejo, es una hipótesis. En cualquier caso, les decía que me daría tristeza pensar que ahí está la tumba de Keops. Primero porque la pirámide no tiene ninguna inscripción que nos hable de Keops, por ninguna parte. La única está en la quinta cámara de descarga y fue encontrada por Howard Rice cuando estaba a punto de que le acabara el tiempo de permanencia en Egipto, y cuando tenía que volver, si no había descubrimiento, regresaba a su país. Y milagro, encontró pintado, que no encincelado, un cartucho que ponía Jufu, que es como se dice Keops en griego. Ahora, renovó el permiso. Pasa un poco como los votos de Melilla, ¿no? Tráfico de historia. Bueno. Pero ¿y si las pirámides ya estuvieran ahí? Que es donde lo había dejado antes. Con esto voy a hacer un quiebro y terminamos la parte egipcia. Miren, Yasser me habló de una cosa muy curiosa. De un huevo. De un huevo de avestruz. Que está en el Museo de Nubia, en Asuán, y en el que se ven representadas las 3 pirámides y el río. Pero ese huevo tiene 6.000 años de antigüedad. Y si la pirámide tiene 5.500, ¿qué pasa con ese medio siglo? No, puede haber sido alterada la muestra, tal. Ah, mira, qué curioso. ¿Recuerdan que les hablé de la reliquia Nixon y de que se sometió a carbono 14? Y les dije, no cuadraba. ¿Saben exactamente con qué cuadra? Con el huevo. Le da 500 años de antigüedad más antigua. Con lo cual, tenemos 2 elementos que nos dicen que por lo menos desde hace medio milenio, 5 siglos antes, aquellas pirámides ya estaban allí. Y que por lo tanto los faraones las reutilizaron para su empleo y gloria o para proyectar sus espíritus a las estrellas. Sea como fuere, se nos abre un abanico de posibilidades extraordinario que solamente va a tener solución cuando en este próximo mes de junio National Geographic, como no podría ser de otra manera, gracias a Zahi Hawass, vayan a iniciar la prospección de esa puertecita y de esos otros 2 pomos que han sido deshechos. Muchas gracias. Como lo prometido, voy a hablarles también algo de ovnis, para que no se vayan a casa sin nada. Yo creo que ha valido la pena, verán, estamos viviendo momentos extraordinarios en lo que respecta al dominio público del fenómeno. Porque los que, como yo, ya estábamos convencidos de que esto era real y de que ellos han estado aquí, cuanto menos, pues lo que está sucediendo es una confirmación, ¿no?, de nuestras creencias. Pero hay mucha gente que está desconcertada. Un correo electrónico de una conferencia que ayer tarde dictó, en realidad más que una conferencia era una especie de coloquio en una conferencia internacional en la que ha estado Obama, ha estado Clinton, ha estado grandes jefes de Estado, científicos, etc., que es el AMG Incorporation en Nueva York, en donde invitaron a Gary Nolan. Gary Nolan es un científico que fue nominado a los premios Nobel, no es un gilipollas, no es un tío, tiene más de 40 patentes y 300 artículos publicados en revistas científicas, y que hace unos años, una década atrás, 2 agentes de la CIA se presentaron un buen día en su casa para decir que, porque él, un preámbulo, no sé si recuerdan ustedes una polémica que hubo acerca del misterioso ser de Atacama, un ser de este tamaño aproximadamente, que se decía que era extraterrestre, que había sido encontrado en Atacama. Pues este hombre, sin examinar al ser, dio una hipótesis bastante escéptica, porque se cargaba la historia, y los de la CIA dijeron, bueno, como no creen nada, nos viene de cojones para nuestro propósito, y lo ejecutamos. ¿Para qué? Pues porque él, su especialidad es la hematología.
Entonces tiene unas máquinas específicas para el análisis sanguíneo que creían podían ser útiles, había sido útil para el tema de Atacama con una muestra que él había recibido, que podía ser útil para examinar a pilotos que habían tenido encuentros cercanos con hombres. Y el tío, pues le fascinó, porque, pues vamos, y una vez fue conociendo testigos y fue pasando por allí, pues un montón de pilotos que habían tenido encuentros cercanos, a todos ellos les hacía un TAC, un escáner cerebral, y se dio cuenta que aquellas personas tenían que estar muertas. Es decir, en el putamen, que no me malinterpreten, es una zona del hipotálamo, se habían formado una serie de callosidades que son susceptibles de la ELA, de la... lo diré... Amiotrófica, efectivamente. Entonces decían, no, estos tíos tendrían que estar muertos. Y en cambio están aquí vividos y tolerantes. Entonces, ¿esto lo ha causado la proximidad a los ovnis o es al revés? Es que ya lo tenían y por eso han sido elegidos. Entonces esa pregunta, ahí quedó. Él fue investigando y colaborando con los Estados Unidos a nivel secreto, ha tenido acceso a muchas cosas a nivel secreto, confidencial, y no puede hablar de esas cosas. Pero ayer, a lo largo de la conferencia, el presidente de la fundación le hacía una pregunta y le decía, base a su experiencia y después de los análisis científicos que usted ha efectuado, ¿cree que hay pruebas de la presencia extraterrestre en la Tierra? Y dijo literalmente, al 100% estoy seguro de que los extraterrestres no solo visitaron, sino que están aquí. Dijo, nos enfrentamos a una suerte de inteligencia artificial que viaja en sondas. Son estos pequeños objetos que están ahora saliendo por todas partes, que se mueven a nivel por encima de las posibilidades tecnológicas de cualquier potencia de nuestro mundo y cuyo propósito desconocemos. Y ponía el ejemplo. Ya hay una inteligencia extraterrestre, metafóricamente hablando, en ChatGPT. Y miren lo que está ocurriendo. ¿Qué haría una inteligencia millones de años más desarrollada que la nuestra con una tecnología de inteligencia artificial que podría estar incluso manipulándonos? Y decía más. Al parecer, durante su tiempo de colaboración con las agencias gubernamentales, unos funcionarios le ofrecieron ver un ovni. Les dijo, bueno, había pasado todos los filtros de confidencialidad y cuando tenía que ir a verlo, le dijeron, desde arriba nos han dicho que no puedes ir. Y aquello le dejó tan mosqueado que empezó a rascar la superficie entre el personal que él había atendido y los contactos de esos militares que había atendido en su línea jerárquica hacia arriba. Y él dice que ha podido conversar con ingenieros y militares que han estado trabajando en el desarrollo de tecnología inversa de esos ovnis estrellados. Y pone énfasis en ovnis estrellados. Lamentablemente, no aporta ninguna prueba material de lo que dice. Pero les doy otra exclusiva que saldrá publicada en 2 semanas, porque estaré en Egipto cuando salga. En los archivos nacionales de Estados Unidos se conservan más de media docena de trozos de ovnis. Área 51. Algunos tienen explicación. De hecho, los que tú puedes consultar, y que vais a ver las fotografías en breve a través de espaciomisterio.com, están ahí. Pero otros, cuando tú vas a acceder, te dicen que el acceso está restringido. Es decir,
que de nuevo seguimos teniendo esa etiqueta de confidencial estigmatizante que se reúne en torno a ese esquivo fenómeno que llamamos móvil. Hemos dado pasos de gigante en estos últimos años, porque desde 2014 hasta 2023 hemos sabido de la existencia de un programa secreto del Pentágono. Hemos sabido, han reconocido que los vídeos que se filtraron al New York Times eran reales. Sabemos que los análisis de esos vídeos dan fuerzas G que llegan a las 60 G. Nosotros estamos a 1 G. Imagínense pesar 60 veces su propio cuerpo debido a las fuerzas de la inercia. Son brutales, que hacen maniobras sin tener alerones, ni timones, ni cosas de vuelo que nosotros utilizamos, y que además, y esto es algo que me desconcierta, llevan puestas las nalgas. Me explicaré. Si resulta que todo es... O sea, si esto es una inteligencia extraterrestre y no se quiere comunicar abiertamente, porque no ha bajado aquí a Callao a decir que venimos desde el Atlántico, y no. Siguen mareando la perdiz, llevamos 70 años mareando la perdiz, y venga, vayamos, no. Y resulta que para pasar inadvertidos, cuando se aparecen, lo hacen con un montón de luces, poniendo las largas, pues dices, no me encaja. Y eso es lo que lleva pues, al compañero Pedrero o a Caravaca a pensar que estamos ante una especie de escenografía que nosotros mismos nos montamos. No, son objetos físicos. Y ahora lo sabemos con certeza, porque a los testigos cabe sumar por primera vez en la historia conjuntamente a aparatos tecnológicos, electro-ópticos, radar, FLIR, infrarrojo. En fin, tenemos todas las tecnologías que nos permiten abarcar eso desde muchas perspectivas. Y además, ha ocurrido otra cosa más, que es que la ciencia por fin se ha interesado. Fíjense, antes de que muriera Stephen Hawking, nos decía, yo de ustedes no mandaría mensajes a las estrellas, porque no sabemos si los que están ahí son tan depredadores como el ser humano. Y en realidad, ahora que estamos en Madrid con el tema de la vivienda, están buscando un recurso habitacional, ¿verdad? Porque es verdad, todos los planetas son finitos. Bueno, de hecho, todo lo que conocemos es finito. Nuestra relación, lo siento, cariño. Nuestra vida. Todo es, y por eso duramos, todo es finito. Todo lo que ustedes quieren imaginar tiene un principio y un fin, tiene un nacimiento, un desarrollo y una muerte. ¿Por qué decía esto? Por lo de Stephen Hawking. Sí, claro. Es que, bueno, estoy improvisando, ¿Qué más que hay? Si encima hay cierto... Entonces, la vida en la Tierra también es finita. Llegará un día en el que nuestro Sol se apagará. Pero muchos millones de años antes de que se apague, nos quedaremos sin recursos, sin agua, sin suficiente alimentación para todos. Y es una cuestión de perogrullo que las mentes de todo el mundo se unan para pensar en otros recursos habitacionales. Esto de ir a la Luna o de ir a Marte no es por capricho, no es para decir yo la tengo más grande, he conseguido llegar a Marte, te quedaste en la Luna, si es que no la Luna. No. Tiene una función de ensayo, pero tenemos un problema, una limitación. Esa limitación es que seguimos funcionando con motores que van con combustibles fósiles. Y también en el espacio. No es que no sea, pero se está trabajando en lo que se llama la fusión nuclear, que multiplicaría enormemente el potencial. Pero ¿quién nos dice que otras civilizaciones ya no se desplacen del punto A al punto B por aquí, sino que puedan hacer un pliegue en el espacio y atravesar lo que llamamos agujeros de gusano, agujeros negros, puedan ser aprovechados para viajar de un lado a otro del espacio? Los desplazamientos ya serían mínimos. Y aún así, ¿hacia dónde camina la humanidad? Caminamos hacia el espacio por un lado, pero por otro, la otra gran tendencia que pone los pelos de punta es lo que se llama el transhumanismo.
¿Qué es esto de transhumanismo? Es que el fin último, lo que quiere Elon Musk, entre otros, a través de una empresa que se llama Neuralink, investiguen, van a flipar, es que Neuralink, es que nuestras conciencias, que nuestros espíritus, en suma, terminen en un ordenador. Mientras haya electricidad, ese ordenador funcionará y nosotros seguiremos pensando. La pregunta que yo siempre me he hecho es una copia de nosotros mismos? ¿Una burda copia o es nuestro espíritu el que está ahí? Yo creo que nuestro espíritu está vagando por el espacio y no hace falta que eso lo cuente a ustedes, porque el fin último es reunirse con el Padre, ¿no? Pero es monstruosa la idea de una copia de nosotros mismos ser transferida a un soporte tecnológico que ahora llamamos ordenador, pero la idea es tener brazos biónicos, piernas biónicas, ojos biónicos. De hecho, están desarrollando ahora, antes era un casco, ahora ya es un gorro, que tú te lo pones y puedes leer el pensamiento de las personas que tengan el otro gorro. Con lo cual, cariño, ¿cómo estoy currando? Voy a comprar un gorro de esos. Esto ya, lo anunciaba yo en La Rosa de los Vientos hace 15 días. Una científica de Silicon Valley ha desarrollado esto. Pero hay otros que mejoran, quieren integrar un ojo en el que tú puedas ver internet, con lo cual estés conectado. Fíjate, si ahora estás con el puto TikTok arriba y abajo, imagínate llevar el ojo, estar por eso. Maravilloso, va a ser terrible. Bueno, pues imagínense que, salvando estas cosas, esta gente, mis primos, como yo los llamo, hayan avanzado tanto como para efectivamente transferir sus conciencias a un soporte no deteriorable o reparable y por lo tanto alcancen la inmortalidad. ¿Qué más da la distancia? Si tengo todo el tiempo del mundo, eso sí debe ser aburridísimo. No creo que tengan Netflix encima de un platillo volante. Vale, total, para lo que hay que ver. ¿Verdad que no? Por lo tanto, el hecho, de hecho, ustedes recordarán, ha sido anunciado prácticamente en todos los medios de comunicación hace unas fechas, creo que fue en el pasado mes de abril, Sean que en Sean es Sean Kirkpatrick, que yo digo sin nada, Sean Kirkpatrick, que es el director de la AARO, que es en inglés la Oficina de Resolución de todas las anomalías, que nombre tan grandilocuente, es el que está llevando a cabo toda la investigación de ovnis, firmó un artículo científico junto con el catedrático de astronomía de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, en el que decían que lo que estaba pasando era consistente con el hecho de que a las afueras de nuestro sistema solar pudiera existir una gran nave nodriza de la que salieran sondas replicantes que llegaran a la Tierra para reabastecerse de agua, matahuevos, que encima vienen del espacio anterior a la flota, y a saber qué visiones. De ahí que se vean tanto los océanos y se les vean. Bueno, es una hipótesis de trabajo. Eso, a pesar de ser un trabajo científico, lo que está es examinando posibilidades. Pero les decía, desde que Stephen Hawking da esa alerta, después Michio Kaku da el mismo mensaje: cuidado, yo no daría las señales porque pueden venir aquí a utilizar nuestro planeta y nosotros ser esclavizados. Que el ladrón que todo el mundo es de su condición, esto es así. Y ahora Miloev esté en la misma política, ha hecho que muchos, ellos que son punta de lanza, muchos científicos acaben interesándose por este fenómeno y empiecen a trabajar, que es lo que convenía, que la ciencia nos dé explicaciones. ¿Por qué? Porque hasta ahora esto ha estado siempre en manos de los militares. Y a un militar que le interesa proteger el espacio aéreo. Por lo tanto, las investigaciones que hacen no están encaminadas a resolver cuál es el origen, sino a cómo destruirlo. Mientras que lo que están haciendo los científicos es todo lo contrario. A mí me importa saber qué es lo que hay detrás. Si es un fenómeno natural, si es un fenómeno que viene de otra dimensión, si es una confusión o se trata de civilizaciones extraterrestres. Y claro, en esa tesitura las declaraciones
de Nolan de hoy me parecen muy significativas porque abren un puente definitivo, a pesar de ser opiniones no respaldadas, entre lo que es la vivencia personal de este científico que ha trabajado con los servicios secretos y que ha tenido acceso a un montón de personas que han estado trabajando en esa tecnología inversa. Y claro, me dirán ustedes, ¿tecnología inversa? ¿De qué platitos? ¿Cómo puede ser que un platillo volante sea el que os estrelle en nuestro mundo si son tan desarrollados? Bueno, pues miren, hasta el Tesla, que es el más desarrollado de los coches eléctricos, también se avería. Toda máquina se puede averiar. Y sabemos que el electromagnetismo, sabemos que las tormentas pueden ser causantes, en este caso del estropicio o malfunción de elementos electrónicos. Y por lo tanto, todo hijo de Pichichi, inclusive aunque sea de otro mundo, es susceptible de estrellas. Si tenemos como mínimo un antecedente, que es el OVNI de Roswell, 1947, 8 de julio, cuando en aquella localidad, después de una tormenta eléctrica precisamente, se cae uno de esos objetos y pretendidamente es llevado a ese famoso hangar 19 que ha dado lugar a tantísimas películas y que de ahí se habría estado sacando tecnología inversa. ¿Que no se lo creen? Pues miren, hay un tipo que se llama Philip Corso, coronel de la Fuerza Aérea, que acabó, él tenía cáncer, sabía que se iba a morir y escribió un libro que se llamaba Day After Roswell, el día después de Roswell, en el que aseguraba, entre otras cosas, el láser, el circuito integrado, de la tecnología de invisibilidad de los aviones, que el bombardero B-52 utiliza esa, o el F-117 Sgel, también es tecnología integrada, o la tecnología de invisibilidad, habían sido deducidos de esos materiales. Y decía hoy Nolan, es que estoy buscando concretamente el material. Aquí estamos. Decía que 1 gramo de, se lo digo ahora, ahí. Concretamente decía ahí está. Un grano de silicio en los años 50 cambió nuestra cultura y nuestro mundo. Se refiere, curioso, ustedes piensan en los ordenadores de hoy en día, cada vez son más chiquiticos. De hecho, esto no tiene nada que ver con mi ordenador de casa. Puedo hacer exactamente las mismas cosas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan antes de los 50 cómo eran los ordenadores? No cabían en esas situaciones. ¿Por qué? Porque estaban utilizando componentes de tipo vegetal, lámparas. Y el descubrimiento del silicio y la aplicación del silicio a la electrónica ha revolucionado nuestro mundo. Curiosamente, ¿saben dónde se patentó el silicio? Pues en la famosa área 51. Supuestamente fue llevado, ¿no? ¡Casualidad! ¡Casualidad! Y decía, algo tan pequeño como un grano, como eso, el descubrimiento de lo que se podía lograr con una pieza de germanio dopado con los elementos correctos puede cambiar toda la comprensión de nuestro mundo. Acabo de dar una clave, que es la del germanio. Y no es la cuestión maravilla, porque de ella nos habló un tipo que supuestamente estuvo trabajando en esa tecnología inversa. Se llama Bob Lazar, fue desacreditado por todo el mundo hasta que prácticamente en los años 2000 se rescató su testimonio en una serie de televisión que se llamaba Lazar y que en España solamente se emitió en inglés y estaba en Netflix, creo recordar, pero él hablaba de un elemento, el elemento 115, y del germanio como elementos que eran utilizados por estas civilizaciones para la propulsión a través del espacio. Se nos abren tiempos muy interesantes. Y empiezan, estén todos ustedes atentos, el próximo día 31 de mayo, en el que la NASA, por ley, se ve obligada a decir qué ha descubierto en este año, en el que 16 científicos han estado evaluando los fenómenos aéreos no identificados. Muchas gracias.
tiempo para preguntas, ¿no? Pues venga, soy todo suyo. Si tenemos tanta conciencia de esa existencia, Hablas extraterrestres, ¿eh? obviamente tendrá más que capacidad para manipular y controlar toda nuestra realidad.